En este video se muestra una práctica elaborada para la materia de Laboratorio de Control de Máquinas Eléctricas de la carrera de Ingeniería en Procesos Industriales. Para empezar, pues, iniciamos dando una pequeña introducción acerca de lo que son los variadores de frecuencia o variadores de velocidad. En este caso nos enfocaremos los empleados para variar la frecuencia de motores de corriente alterna. La velocidad síncrona de un motor se representa pues por la siguiente fórmula, que es 120 por la frecuencia entre el número de polos. En esto también interfiere lo que es la parte del deslizamiento, ya que existe una variación entre la velocidad síncrona y asíncrona, como se muestra en el ejemplo que tienen en pantalla. Generalmente un variador de frecuencia o de velocidad está constituido por un motor, ya sea de inducción o síncrono, por un controlador y una interfaz para el operador, que contiene teclas y en ocasiones display que muestra algunos datos del motor. Los motores empleados para trabajar con variadores de velocidad generalmente son trifásicos de inducción. También existen algunos variadores de frecuencia monofásicos, pero en nuestro caso solo nos enfocaremos, o nuestra práctica más bien se enfoca en la programación de un variador de frecuencia que va a controlar un motor trifásico. El controlador de un variador de frecuencia es un dispositivo electrónico de estado sólido. Generalmente este dispositivo primeramente convierte la potencia de entrada de corriente alterna a potencia intermedia de corriente directa mediante el uso de un rectificador trifásico de onda completa. Posteriormente, esa señal es convertida nuevamente a potencia de salida de corriente alterna mediante el uso de un inversor basado en tiristores bipolares de compuerta aislada. Y como se muestra en pantalla, el diagrama del funcionamiento de este controlador, que es por esa razón por la que en ocasiones también se los conoce como inversores, ya que internamente hacen una inversión de corriente. Y también observamos el arranque y la operación normal y el paro de un motor empleando un variador de frecuencia, como se muestra en la siguiente gráfica. El variador de frecuencia proporciona la función o la ventaja que con este podemos variar la rampa de aceleración y rampa de desaceleración, lo que nos ayuda a no tener un pico de corriente de arranque muy elevada. ¿Qué es un variador de frecuencia? Un variador de frecuencia es un dispositivo para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna por medio de un control de frecuencia de alimentación suministrada al motor, como ya lo habíamos mencionado. Otra forma en las que son conocidos son como drivers, ya sea de frecuencia ajustable, variador de voltaje de frecuencia, microdrivers o inversores. Claro que esto depende en gran parte del voltaje. Existen diversas formas en las que podemos controlar un variador de frecuencia. Entre estas tenemos terminales externas, las cuales estas diferentes formas de controlar pueden ser programadas o deben más bien de ser programadas para que puedan funcionar. Dentro de los parámetros podemos hacer las configuraciones para que funcione a través de terminales externas, de panel de operación, señales analógicas, módulos de comunicación, o ya si queremos un programa mucho más complejo, también podemos usar un PLC. En la práctica utilizamos un inversor de la serie N3 de la marca Teco. Este lo podemos encontrar para diversos voltajes y diversas potencias y se utiliza para controlar motores de inducción trifásicos, pero en nuestro caso el que nosotros vamos a estar programando es para como máximo motores de una potencia de 1 HP. Este puede operar en una modalidad de vector lazo abierto, torque variable o voltaje frecuencia. Hay dos conjuntos de parámetros en los que podemos hacer diversas modificaciones. Estos son los parámetros B, que son los básicos, y los parámetros A, que son los avanzados. Cuenta con un teclado, el cual puede desplegar
algunos números y alguna información, ya sea del motor o de la acción que está realizando el mismo variador. Y este puede comunicarse también a través del protocolo Modbus RTU. Bueno, y en pantalla se encuentra el diagrama eléctrico general del variador de velocidad. En la parte donde se encuentra L1, L2 y L3 es donde nosotros conectamos pues la alimentación trifásica. En T1, T2 y T3 va conectado el motor. Cuenta con entradas digitales, que son las que se encuentran del lado izquierdo, que son las entradas S1, S2, S3, S4, S5 y S6. S5 puede funcionar como pulso. Y para trabajar con la modalidad de fuente que este tiene internamente de 24 volts, tenemos que tener configurado el switch 1 en la posición PNP. Tiene también una entrada analógica que es S7, que puede proporcionar de 0 a 10 volts de corriente directa. La entrada digital S6 puede ser, a través de programación, puede ser configurada como analógica con el switch 3. Y también tenemos algunas salidas analógicas, como es el caso del FM Alcom, que nos da una salida de 0 a 10 volts de corriente. Las terminales con las que cuenta el variador de velocidad son con terminales de energía, que es donde se encuentra L1, L2 y L3, T1, T2 y T3, que van conectadas al motor. PE es la conexión a tierra. De P1 a BR es la conexión de resistencia de frenado, y de P1 a P es las conexiones de reactor de corriente directa. Los bornes de color verde, que se encuentran también internamente abajo de la tapa que este tiene, son las terminales de control. Es donde se encuentran todas nuestras entradas analógicas, unas conexiones a relevador que podemos hacer, las fuentes, las entradas y salidas digitales y analógicas. Y en la parte superior se encuentran los interruptores de control. En esos tenemos que fijarnos muy bien, porque algunos de estos debemos tenerlos en una posición específica para que algunas entradas analógicas o la fuente o algunas de las funciones del variador funcionen, vaya, correctamente. El motor que se encuentra en pantalla es el motor que nosotros estamos utilizando para la práctica. Es un motor jaula de ardilla de 1 HP de potencia. El diagrama de fuerza que se muestra en pantalla es la manera en la que nosotros hemos conectado nuestro variador de velocidad. Como ya se mencionó anteriormente, lo estamos alimentando con líneas trifásicas a través de un interruptor termomagnético que pasa un contactor, y este va directamente a alimentar nuestro variador de velocidad. A la salida del variador pues se encuentra conectado nuestro motor, y con unos pulsadores estamos controlando su accionamiento. Como se muestra en la imagen, estamos utilizando dos contactores. Uno es el que nos hace que el motor gire en sentido horario, y el otro es el que hace que el motor gire en sentido antihorario. Cada pulsador acciona un contactor, y con un tercer pulsador es con el que paramos o desenclavamos nuestros contactores. Algunas de las funciones básicas que podemos modificar en los parámetros B del variador de frecuencia es seleccionar el comando a operar. Cuando el parámetro B se encuentra en 0, significa que nosotros podemos operarlo del teclado. Cuando se encuentra a 1, significa que podemos controlarlo a través de una terminal externa, que en este caso es cuando nosotros estamos utilizando la botonera. O también cuando se encuentra en 2, es que podemos
controlarlo a través de una comunicación, como el protocolo que se mencionó en un inicio. En el parámetro B1, nosotros podemos modificar también algunas modalidades de operación para terminales externas, que podemos programar que el variador avance y pare después de reversa y pare, o que opere y pare y avance otra vez y de reversa, y entre otras cosas. Por ejemplo, también en el P2 podemos habilitar, cuando se encuentra en 0, podemos habilitar el comando de reversa o deshabilitarlo cuando se encuentra en 1. En el parámetro B3, cuando se encuentra en 0, podemos modificar algunas características de desaceleración o de paro libre. También podemos mencionar algunos otros parámetros importantes, como son el B7, que con este podemos modificar nosotros la rampa de aceleración, y en el B8 la de desaceleración. Enseguida vamos a hacer algunas pruebas donde estuvimos variando un poco y viendo los cambios que había en el motor al variar estos parámetros. Es muy importante la manera en la que nosotros vamos a conectar las terminales externas en el motor. Generalmente, cuando nosotros queremos accionar algo, siempre nosotros estamos mandando voltaje, pero en este caso, la manera en la que podemos accionar o mandarle una señal a nuestro variador de frecuencia es mandándole tierra. Es cuando conectamos el COM. Por ejemplo, el COM que es el común, lo conectamos a S1, y es cuando podemos accionar a través de él para que el motor avance. Si lo conectamos a S2, podemos accionar para que dé reversa y parar. Y bueno, podemos ver ahí en pantalla algunas otras configuraciones con las cuales podemos accionar nuestro variador a través de algunas terminales externas. Ahora, para accionarlo el variador de manera externa, podemos configurar B0, el parámetro B0 como 1. Le damos Enter, se guarda la información, regresamos y bueno, si le apretamos ROM, no va a correr, el motor no va a girar, pero lo podemos hacer de manera externa. El motor arranca. Si queremos también la reversa, paramos el motor, presionamos reversa. Y el motor gira en el otro sentido. Ahora, para modificar el parámetro de aceleración, vamos al B7. Y por ejemplo, en este caso lo tenemos en 2 segundos. Quiere decir que va a tardar 2 segundos en alcanzar la frecuencia máxima, que son 60 Hz. Entonces, vamos, modificamos a 3, le damos Enter, guardamos, salimos. Para ingresar a los parámetros A, nos vamos a B11. Le damos Enter. Nos vamos a 1. Le damos Enter. Está hecho. Nos vamos a Reset. Y donde teníamos B, damos para arriba. Aquí ya pasamos a lo que son parámetros A. Para comprobar el funcionamiento de nuestro variador de frecuencia, realizamos algunas mediciones en la corriente, el voltaje y la velocidad que presentaba el motor. Una de las mediciones que realizamos fue con una frecuencia de 20 Hz y obtuvimos un voltaje de aproximadamente 137 volts y 5.3 amperes.
También se realizaron mediciones con una frecuencia de 40 Hz y obtuvimos un voltaje aproximadamente de 178 y una corriente de 5.65 amperes. Utilizando un tacómetro también realizamos mediciones de la velocidad del motor para comprobar con esto que estaba variando respecto a la frecuencia que nosotros modificábamos en el programa. Como se muestra en el video, aproximadamente 158 revoluciones por minuto era la velocidad que nos indicaba cuando nosotros ingresamos una frecuencia de 5 Hz. A una frecuencia de 60 Hz tuvimos una velocidad de 1800 revoluciones por minuto, así como nos indica la placa del motor. Cuando nosotros arrancamos el motor, se observa cómo inicialmente muestra el multímetro una corriente de 6 amperes y conforme se va aumentando el voltaje, pues en consecuencia va disminuyendo la corriente a estabilizarse en 3.7 aproximadamente cuando llega a los 60 Hz. Lo paramos y entra la rampa de desaceleración hasta que llega a los 0 amperes, se para por completo. Ahora si lo hacemos de manera manual, podemos arrancarlo también a través del teclado. Entonces ahí se muestra otra vez la rampa de aceleración. Va subiendo la frecuencia hasta llegar a los 60 Hz. Y paramos el motor, empieza a bajar la frecuencia. Enseguida se muestran unas de las ventajas principales que presentan los variadores de frecuencia. En este caso que nosotros podemos estar variando la frecuencia aun cuando el motor ya llegó o ya empezó a trabajar a plena carga o cuando ya llegó a la frecuencia máxima que nosotros hemos fijado. Y en el video se puede observar enseguida cómo en el multímetro se ve la variación del voltaje y la corriente, que no es incremental, sino que nosotros estábamos variando el potenciómetro y pues al mismo tiempo variábamos el voltaje y la corriente. Al terminar la práctica se obtuvieron los resultados que se muestran en la siguiente tabla de las diferentes mediciones que hicimos a 5 Hz, a 20, a 40 y a 60. Y con esto nos dimos cuenta que había una relación entre cada incremento de 1 Hz de aproximadamente 6. Al iniciar la práctica hicimos un arranque directo del motor y ahí fue posible darnos cuenta del pico de corriente de arranque que tiene el motor. En ocasiones la elevaba así, pero era en un instante hasta 10 amperes. Y pues es algo que no sucede al utilizar el variador de frecuencia, que también pues es una de las ventajas que este presenta.